Ya, súper. Bien, Ok. vamos a iniciar entonces este conversatorio que viene, ¿cierto?, a intentar, o como tema principal, la ley que previene y sanciona el acoso y la violencia y la discriminación de género en la educación superior. Así que les damos las más cordiales bienvenidas a nuestros y nuestras invitadas. Y para dar inicio, ¿cierto?, a esta reunión y a este conversatorio, los dejamos con Mónica Vargas, quien es la presidenta de la Federación de Colegios Profesionales, para que nos dé la bienvenida. Buenas tardes a todas y todos, los y las que están presentes y los que están también conectados a través del Facebook. Bienvenida Vania, querida senadora Jimena Órdenes, querido Leonardo, Adriana Bastía, Leonardo Castillo, Vania Figueroa Pinza, Victoria y Alejandra. La verdad es que es un placer que tengamos este conversatorio hoy día porque queremos transmitir a todo el país lo que ha significado este proyecto de ley para los y las investigadoras e investigadores en Chile, para los estudiantes y las estudiantes, para la formación en educación superior en nuestro país. Así que muy contenta de haber sido parte de este maravilloso proceso y que podamos contarles entre todos y todas de qué se trata. Así que bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Mónica. Para hacer una pequeña contextualización, entonces les vamos a contar que el 5 de agosto de este mes, ¿cierto?, se aprobó en el Senado esta iniciativa que establece que en las instituciones deberán contar con esta política general contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y que deberá ser construida a partir de todos los estamentos, idealmente, ¿cierto? Además, que estas instituciones tendrán que contar con unidades responsables de la implementación de los protocolos. Si bien sabemos que hay ya varias universidades que cuentan con sus protocolos internos, la idea es que esta ley viene un poco a amparar y a regular todos estos protocolos a nivel nacional, ¿ya? Además nos parece interesante que podemos destacar, ¿cierto?, que esta ley que esta próxima ley en promulgación, ¿cierto?, se aprobó con 26 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hoy día, ¿cierto?, te cedo la palabra, Victoria, para poder presentar, ¿cierto?, a nuestras invitadas e invitados y poder comenzar, ¿cierto?, con esta ronda de preguntas y de conversación. Sí, muchas gracias Alejandra. Un gusto estar acá con todas ustedes, también con Leonardo, y es un tema bastante importante. Nosotras, al igual que muchas, nos dedicamos a la academia y creemos que es un tema trascendente, por lo cual invitamos hoy a participar a la senadora Jimena Órdenes, quien es autora de este proyecto de ley. Buenas tardes, senadora. También nos acompaña la doctora Adriana Bastía, presidenta de la Red de Investigadoras de Chile. Y también de la Red de Investigadoras de Chile nos acompaña Vania Figueroa, perdón, las di vuelta en el cargo. Perdón. Y también nos acompaña el doctor Leonardo Castillo, que es presidente de las redes chilenas de investigación. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, secretario general y también miembro de la red investigadora, por cierto. Muy bien. Todos los detalles se agradecen. Bien, les agradecemos que estén aquí con nosotros. Vamos a partir con algunas preguntas simples en las cuales nos ayuden un poco a facilitar el comprender qué significa este proyecto de ley y las implicancias que puedan llegar a tener para cada una de las instituciones en las cuales debiese existir estos protocolos. Y ahí vamos a partir con la senadora, por supuesto, para preguntarle un poquito que nos contextualice y nos cuente de qué consiste este proyecto y de ley que usted presentó. Muchas gracias, Victoria. Yo les quiero agradecer a la
Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, por la invitación a participar de este diálogo, y muy bien acompañada también por los representantes y las representantes, mejor dicho, de la Red de Investigadoras de Chile. Yo creo que hay varias aristas. Yo diría, yo al menos diferenciaría dos temas en esto. Uno, porque el acoso sexual es una expresión de violencia de género, y a nivel de regulación, a nivel legislativo, solo se recoge desde el ámbito laboral a partir de una modificación que se hace el año 2005 al Código Laboral. Pero en el ámbito académico, claramente existía un vacío. Y dado ese vacío, esto coincide también en el año 2018. Nosotros presentamos este proyecto en mayo del año 2018, lo presentamos en conjunto con la senadora Yasna Proboste, Carlos Monte, Ena Fombaer e Isabel Allende. Pero esto no lo hicimos solo legisladores, y creo que eso también es parte de un ejercicio bien importante, y por eso relevo el rol que han cumplido también como Red de Investigadoras de Chile, porque este tema yo diría que llega o se visibiliza en nuestro espacio a partir de un encuentro que tuvimos estaba Mónica, Adriana, Vania y Leonardo. Nos apoyó mucho en la construcción y el diseño de cómo presentábamos este proyecto en trabajo conjunto con nuestros asesores legislativos. Le dimos forma a un proyecto que lo titulamos al principio como la ley de acoso sexual en el ámbito académico. Teníamos claro que ese era el ámbito que queríamos regular y visibilizar también una realidad. Y por otro lado, por eso mencionaba mayo del 2018, fue un año feminista, fue un año de reivindicaciones, fue un año donde a partir de marzo, y a mí no me parece que es casual, yo hablo de una movilización histórica en materia de movilizaciones feministas, y parte en las universidades. Entonces, eso no es casual. Ahí hay una expresión de una nueva generación de mujeres que además pone consignas que a mí me parece que iban al fondo del tema. Entonces ellas dicen, mire, acá han habido avances, sí, efectivamente desde los 90 en adelante han existido avances en materia de equidad de género. Incluso hay una institucionalidad a partir de esa década que se hace cargo de la inequidad, que es el Servicio Nacional de la Mujer, luego un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Pero la nueva generación de mujeres, a mi juicio, pone en el tapete, cuando dice fin al patriarcado, va a la estructura básica que genera la desigualdad. Fin a la violencia, educación no sexista. A mí me parece que son consignas que son distintas a las dimensiones que habíamos abordado otras generaciones para avanzar en materia de equidad de género, visibilizando la violencia intrafamiliar, por ejemplo, como una expresión de violencia, tipificando el femicidio, pero además el acoso sexual, yo diría que se había naturalizado. O sea, todavía parecía como invisible cuando hablamos de violencia. Nadie cuestiona que el femicidio es la expresión más brutal de violencia de género, pero en el caso del acoso, es normal escuchar a veces declaraciones de pares, o bueno, ahora no les podemos hacer ni siquiera una broma, y yo creo que coloca una conversación que me parece bien interesante, y sobre todo cuando se da entre mujeres y es intergeneracional, porque incluso entre generaciones nos vamos pasando una suerte de recetas de cómo sortear situaciones de este tipo. Y hay evidencia empírica, hay distintos estudios, algunos que se han hecho en el ámbito de la salud, en el ámbito laboral. Quedó demostrado en un estudio de adicción del trabajo que la mayor parte de las denuncias, cerca del 96%, son mujeres, porque también se cae en esta cultura. Nosotros siempre nos preguntan, ¿pero esto es para hombres y mujeres? Por supuesto, pero dado que hay una cultura patriarcal de base que explica este tipo de conducta violenta hacia las mujeres, no es casual que en general las víctimas sean mujeres. Hace poco estuvimos ahí en un programa de televisión, estaba Vania también, y a mí me sorprendía que las preguntas del público no tenían nombre y apellido algunos, pero era la cultura del empate. Era como que hay formas de violencia que afectan a las mujeres porque tienen a la base una cultura patriarcal, y eso significa que se genera una situación hegemónica respecto a la relación entre hombres y mujeres. Y eso es lo que ha explicado todas las diferencias y las desigualdades que experimentamos. Y hemos ido de a una tratando de sortear y generar avances que generen mayor igualdad.
pero creo que el gran valor que tiene este proyecto finalmente es que desde el punto de vista legislativo abordamos el ámbito académico, se establece o sea, la idea es promover políticas públicas integrales para prevenir, sancionar, erradicar el acoso sexual en este ámbito. Y no hablamos solo de universidad, me parece que eso es importante decirlo, son los centros de formación técnica, los institutos profesionales, las escuelas matrices, porque uno en general cuando ve, no sé, la figura de la carabinera, la que está en el ejército, las vemos al otro lado de la vereda muchas veces, pero son víctimas también de situaciones por la experiencia de ser mujer. Entonces creo que este proyecto recogió de manera bien amplia cuando hablamos de ámbito académico que queremos referirnos. Y la idea es establecer protocolos, políticas de acción, lo mencionaba Alejandra, una unidad encargada en las distintas universidades. Las mujeres de esta generación hicieron la denuncia, se tomaron universidades, algunas universidades ya tienen protocolos, pero la ley establece ya la obligatoriedad, incluso se pone en riesgo su acreditación si no construye una política integral, protocolos de acción para prevenir, sancionar, erradicar, pero también para atender y reparar víctimas. Y desde ese punto de vista me parece que construido de manera con los distintos estamentos, de manera participativa. Entonces creo que logramos llegar a una fórmula que visibiliza un problema, pero que tiene el foco en prevención, pero cuando hay víctimas también repara y atiende. Gracias, senadora. Efectivamente, tal como usted mencionaba, parece, ¿cierto?, este juego constante de la equiparación, ¿no? ¿Es para todos? Sí, efectivamente es para todos y en eso yo creo que coincidimos, pero efectivamente, al menos yo que trabajo en una facultad de medicina, se sigue viendo y se ve fuertemente que en general, ¿cierto?, somos las mujeres las que estamos ahí víctimas de esa opresión. Algo también mencionó, ¿cierto?, de las investigaciones actuales o de la evidencia, ¿cierto?, que viene un poco a respaldar todo este proceso, ¿cierto?, que ha levantado, ¿cierto?, este mayo feminista y que finalmente ha llevado todo este trabajo y esta articulación de ustedes, ¿cierto?, para efectivamente levantar este proyecto de ley y ya próximamente a promulgarse, esperamos. Adriana, no sé si nos pudieses a lo mejor comentar o profundizar respecto de esas evidencias, ¿cierto?, que me imagino que ustedes como red de investigadoras también han aportado desde, ¿cierto?, desde la ciencia, desde el quehacer ahí, y nos pudiese ahí como comentar cómo se ha trabajado también esa evidencia que respalda, ¿cierto?, estas nuevas situaciones o estas propuestas que vienen a sancionar este tipo de cosas. Mira, efectivamente, bueno, la Asociación Red de Investigadoras es una red bien horizontal y además que abarca distintas áreas del conocimiento, dentro de las cuales nuestra socia Ana Luisa Muñoz ha desarrollado y ha generado una serie de investigaciones asociadas al tema. Y por ejemplo, en marzo del año 2018, Ana Luisa publica que de todas las universidades chilenas, solo hay 6 que tienen un protocolo contra la violencia de género, contra el acoso sexual. Y esos protocolos son divergentes en cuanto a su contenido, cómo definen acoso sexual, si hay medidas reparatorias o no, si hay una unidad de género, si la persona que está a cargo de esa unidad de género efectivamente tiene formación en género, porque una de las cosas que ha pasado y que probablemente es algo que se repite en muchas universidades, es que la persona que está a cargo de la unidad de género no necesariamente tiene formación en género, sino, por cierto, tiene la confianza de su rector o rectora. Y eso es algo que también dentro del proyecto de ley que esperamos que se promulgue rápidamente, está incorporado. Entonces, tú te das cuenta que antes del Mayo Feminista teníamos muy pocas universidades y muy pocas estatales además, solamente 3. Y después del Mayo Feminista aparecieron muchos protocolos. Y ustedes se dan cuenta que una gran mayoría de las universidades, por lo menos las más tradicionales, las pertenecientes al CRUCH, tienen un protocolo.
cómo se generaron esos protocolos tan rápidamente, ¿cierto? ¿Cuál fue la interacción que tuvieron realmente con su comunidad académica, con su comunidad estudiantil y con todos, digamos, los estamentos que participan dentro de esta? Es una interrogante y sin duda nosotros lo ponemos un poco en duda que hayan participado los 3 estamentos, y este proyecto de ley, o esta ley ya, ¿cierto?, va a hacer que todos participen y se sientan parte de generar este marco regulatorio de lo que es o no es correcto dentro de una institución de educación superior. Por lo tanto, efectivamente, han salido una serie de situaciones donde hay otra investigación del año 2019 con Liz Taylor, donde compara qué pasa con los protocolos o con los temas de acoso, ¿cierto?, en Chile, en Taiwán, en Estados Unidos, y lo que observamos es que a pesar de que se ha avanzado en los temas de género y que en el discurso público no se menciona o no se observa un rechazo tan fuerte, dentro de las instituciones, los académicos, ¿cierto?, siguen pensando y jugando a lo que decía la senadora recientemente, al juego del empate, ¿cierto? Incluso, y de las cosas que yo recuerdo de esa investigación, ¿cierto?, está el hecho de que se menciona al historiador Salazar, ¿cierto?, ícono izquierdista, y tú te das cuenta que machistas hay en todas partes, donde él menciona, ¿cierto?, que por un acoso de 2 académicos hay que poner en una balanza, ¿cierto?, lo que perdemos versus lo que ganamos. Entonces, por un estúpido acoso no vamos a estar perdiendo a 2 académicos, y recordemos que uno de ellos, León, después fue sancionado por abuso sexual a su hija. Entonces, tú te encuentras con este tipo de situaciones en la academia, donde los papers, por ejemplo, de Ana Luisa, reafirman que hay una conducta que es muy generalizada en la academia. Muchas gracias, Adriana, por compartirnos los antecedentes que existen, que son empíricos, como decía la senadora, en nuestra realidad, en las distintas instituciones de educación superior. Quienes llevamos muchos años en la academia, yo desde que me titulé me he dedicado a la docencia, es un tema que siempre hace mucho ruido, es un tema complejo y, como decían ustedes, algo que vamos heredando muchas veces, y desestructurar y deconstruir esas estructuras que hoy nos organizan es un tema bastante álgido que trabajar. Y en base a esa mismo, y que la senadora también algo mencionó, queríamos preguntarle a Leonardo que nos contara un poquito de qué va a pasar o qué podría pasar con aquellas instituciones en las cuales declaren que existe, por ejemplo, el protocolo que se hizo con toda la estructura como se solicita en el proyecto de ley, pero que finalmente no se lleva a cabo, o que no realicen el protocolo finalmente. ¿Nos podrías contar? Y efectivamente, una de las cosas que nos enorgullece bastante, que haya quedado en definitiva en el texto que se aprobó, es una aplicación de lo que se conoce en mi especialidad como análisis económico del derecho. Establecimos una serie de incentivos poderosos para que ocurra aquello que deseamos que ocurra. Me explico. Nosotros, ¿cierto?, nosotras, pensamos que si no se cambia la cultura, esto, ¿cierto?, no va a ver. Si no se cambia la cultura, que es lo que subyace en definitiva, ¿cierto?, este patriarcado malentendido, ¿cierto?, esta forma de relacionarnos de manera simétrica. Esto que me llama mucho la atención, perdón, que me quedé pegado en esto, pero generalmente en las entrevistas que nos han hecho a todas y quien habla, generalmente nos preguntan qué es lo que podemos hacer. Y perdón, qué violento eso, qué violento que la gente sienta que generalmente los congéneres varones, ¿cierto?, entiendan que tienen derecho a hacer algo. Pero ahí está la raíz del problema. Entonces, cuando establecemos incentivos poderosos para que las instituciones castiguen, ¿cierto?, para que las instituciones reparen, para que las instituciones, ¿cierto?, se hagan cargo no solamente del acoso sexual, sino que la violencia y la discriminación de género.
¿ya? Que es algo también bastante poderoso. Entonces recién, ¿cierto? A través de esos incentivos tan importantes para la academia, todos quienes estamos aquí, evidentemente entendemos que los pocos recursos con los que funciona la investigación, la docencia y la extensión provienen en gran medida del Estado. Si no se tiene una acreditación institucional, malamente se puede realizar todas aquellas tareas. Entonces aquí apuntamos directamente al corazón, que es decirlo, que no queda sino que ubicado al lado del bolsillo. Entonces aquí instituciones que no cumplan precisamente van a ver, ¿cierto?, perjudicada su acreditación institucional. Y eso en definitiva conlleva a una serie, una violenta sanción en definitiva económica. Estamos nosotros, por cierto, a la espera de que luego exista un reglamento que responda también a muchas de las dudas que a nosotras y nosotros, ¿cierto?, nos surgen al respecto. ¿Qué ocurre con aquellas que hoy día tienen una acreditación, pero que nos damos cuenta, ¿cierto?, que una vez transcurrido el plazo que señala la ley, que es un año de su promulgación, para que generen sus propios protocolos de forma participativa? Y ojo, por Dios, que violento también que sea un tópico por muchas autoridades considerado como negativo, que sea tristamental. Nosotras y nosotros creemos que efectivamente una política pública, lo ha hecho muy bien la senadora, a quien también nosotros relevamos mucho su rol. No, ella fue la primera, ¿cierto? Si hubo también otras personas que lo creyeron, que nos abrió la puerta. Muchas veces nosotros la clase política, ¿cierto?, la requerimos de que es necesario, ¿cierto?, que escuchen la voz de la ciudadanía. Y la senadora tuvo, ¿cierto?, la deferencia, y desde el momento número 1 se puso la camiseta morada de la red y estuvo con nosotros para patrocinar este proyecto. Este proyecto que nace de forma participativa, porque la participación da eficiencia también a las políticas públicas, da eficiencia también a las leyes. De manera tal de que cuando se construye de forma participativa, con todas y todos, y de todos los estamentos, es posible también que cada institución sepa dónde es necesario colocar mayor ojo, ¿cierto? Dónde se dan las situaciones más complejas, dónde hay que hacerse cargo, dónde hay que estar. No sé si respondo a tu pregunta, Victoria. Absolutamente. Muy completa, muchas gracias. En verdad es un tema que, como tú dices, igual es fuerte decir que si no lo hacen van a tener sanción en algo que debiese ser por lógica, que estuviese en todas nuestras instituciones, ya sea educación superior o en todos los lugares. Es un tema que si no se ha ido imponiendo un poco por el castigo. Sí, Cierto. yo coincido con eso, y en ese sentido me gustaría comentar, o que pudieras comentar, Vania, en relación a la participación, ¿cierto?, y a la gestación de todo de este proyecto, ¿cierto?, de esta futura promulgación de ley. Aquí hoy día tenemos representadas, ¿cierto?, a dos asociaciones que trabajaron y sabemos que se involucraron fuertemente y se comprometieron con sacar adelante, ¿cierto?, este proyecto. ¿Con quiénes más trabajaron? ¿Cómo se articularon? Porque estas articulaciones no siempre son fáciles, es un trabajo de largo aliento también, porque efectivamente, como decía Leonardo, muchas veces cuesta, ¿cierto?, este constante golpear puestas y el portazo en la cara, en que la clase política no siempre nos escucha, entonces requiere, ¿cierto?, voluntades de todas partes, efectivamente. Entonces no sé con quiénes más trabajaron, cómo se articularon, si nos pueden contar ahí un poquito, porque bueno, tenemos a Mónica que tiene aquí doble militancia también, entonces que nos puedan comentar ahí cómo se gesta todo esto. Bueno, buenas tardes, Alejandra, Victoria, Adriana, a mis compañeras Mónica, Leonardo, y muy buenas tardes a la senadora que está aquí presente, y bueno, buenas tardes a todos quienes nos están acompañando en esta transmisión. Yo quiero precisamente colgarme un poco de las palabras de mi compañero Leonardo, porque creo que aquí hay algo muy importante que es necesario señalar, destacar y repetir. Las mujeres avanzamos en derechos cuando tenemos mujeres en la toma de decisiones, y eso es muy importante relevarlo.
Este proyecto y muchos otros proyectos que se han aprobado en los últimos años no podrían ser posibles de ver la luz y de ser materializados si no tuviéramos parlamentarias que estuvieran comprometidas con el avance de las mujeres. Eso es muy importante y en ese sentido yo hago un llamado también en las próximas elecciones a tomar eso en consideración. Cuando se reformó el binominal y se introdujo la ley de cuotas, ¿no es cierto?, en lo que son las elecciones parlamentarias, fue una cuota fallida porque finalmente los partidos pusieron a las mujeres en lugares que eran poco competitivos, ¿no es cierto?, y no aseguraban su elección. Y por eso las mismas compañeras que trabajaron en la fórmula de cuota, ¿no es cierto?, en esa reforma, volvieron a trabajar para la paridad en la Convención Constitucional y aseguraron esa paridad por ley, ¿no es cierto? Entonces, cuando las mujeres avanzamos en la toma de decisiones, ocurren estas cosas, se empujan estos cambios. Entonces, primero, agarrando un poco de lo que comentaba Leonardo, este proyecto y muchos otros proyectos no serían posibles si no tuviéramos en el Parlamento, por ejemplo, a la senadora Jimena Órdenes, si no tuviéramos en el Parlamento, por ejemplo, a la senadora Yanna Proboste, a Isabel Allende, a las diputadas de la Comisión de Mujer, que también fueron importantes, Camila Vallejo, por ejemplo, Carol Cariola, una serie de parlamentarias que se comprometieron con el avance de mujeres y que siempre coincide, que son de centro-izquierda. Sin embargo, en este proyecto también tuvimos el apoyo de la senadora Ena Bombay, porque también es autora del mismo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Las mujeres avanzamos cuando hay mujeres en la toma de decisión, ¿ya? Y eso es así, y tenemos que promoverlo si queremos ganar más derechos, si queremos avanzar en reformas que nos hagan la vida más fácil y podamos de una vez por todas estar en un país, ¿no es cierto?, en condiciones que sean igualitarias tanto para hombres como para mujeres. Es un primer piso. Y un segundo piso tiene que ver con el involucramiento de la sociedad civil organizada, ¿no es cierto?, en impulsar estos cambios. Finalmente, todo lo que vivimos con las distintas olas feministas que se han dado en Chile, porque por cierto la del 2018 no fue la primera ni la última, han decantado, ¿no es cierto?, en cambios institucionales o en políticas públicas. Ahí ese es el camino que empuja, ¿no es cierto?, un cambio en materia legislativa. Y en ese sentido hay organizaciones que siempre van a la cabeza, ¿ya? Y si bien esta idea, nosotros fuimos a golpear la puerta con una idea, que después los equipos de las senadoras trabajaron, ¿no es cierto?, fue la red investigadora. En el camino se sumaron muchas otras organizaciones que vienen dando luchas feministas en el país de hace mucho tiempo. Podemos comentar, por ejemplo, la participación del Observatorio de Género y Equidad, ¿no es cierto?, con su presidenta Teresa Valdés, la participación destacada también de la Corporación Humana, ¿no es cierto?, con la abogada Carolina Maturana, el Observatorio de Acoso Callejero y una serie más de agrupaciones que están o que convergen en Juntas en Acción, que es una red de redes, digamos, y todas ellas fueron empujando este proyecto, lo fueron mejorando, fueron aportando indicaciones que robustecieron mucho este proyecto, que finalmente vio la luz el 5 de agosto. Y junto con eso también yo quisiera destacar que aquí quienes ponen el acento y quienes no se rinden y quienes ponen todo, digamos, el peso del patriarcado y se enfrentan a eso son finalmente las estudiantes. Y hasta el día de hoy, ese mayo feminista sigue teniendo consecuencias, y esas consecuencias fueron despidos de académicas, persecuciones de estudiantes, expulsiones, sanciones. Hace poco la Corte Suprema revocó, ¿no es cierto?, una medida disciplinaria que se habían aplicado a, por ejemplo, estudiantes que se habían movilizado en la UDP, lo cual me parece que da una señal muy potente de hacia dónde tenemos que avanzar. Entonces yo quisiera dejar el mensaje, bueno, y saludar a todas esas organizaciones que históricamente han estado trabajando en Chile y que acompañaron este proceso, y lo importante que es vincular, ¿no es cierto?, la organización civil organizada con el Parlamento y la importancia, eso quiero dejar claro de mensaje, la importancia de tener parlamentarias, de la importancia de tener mujeres en la toma de decisiones, porque probablemente si la senadora Jimena Órdenes, si la senadora Yanna Proboste no hubieran estado, ¿no es cierto?, en posiciones estratégicas en el Parlamento, probablemente no hubiéramos podido sacar esta ley adelante. Entonces, eso es muy importante para tenerlo en cuenta. No da lo mismo cuando uno elige sus autoridades, y como mujeres sabemos muy bien que estos problemas, ¿no es cierto?, y las diferencias y las desigualdades que nos aquejan probablemente sean mejor comprendidas por las mujeres, y por cierto no descarto en lo absoluto de que hay senadores y diputados comprometidos también con el avance de las mujeres, como por ejemplo el caso del senador Monte, que también es autor de este proyecto, pero siempre la primera disposición
es de las mujeres, por eso es tan importante tener parlamentarias que estén dispuestas a legislar para el avance de nosotros. Muchas gracias, Vania. Vania, a mí me nace preguntar también un poco, siempre muy comprometidas con el trabajo en la sociedad civil, desde mi parte, pero a veces me falta, y tal vez puede ser que haya sido una piedra de tope en este proyecto, esta factibilidad de conversar, discutir con, por ejemplo, el Consejo de Rectores o la Asociación de Universidades Estatales o universidades privadas. ¿Fueron parte, han tenido algún comentario por parte de ellos, alguna participación de algún tipo? Autoridades que son mayoritariamente hombres también, hay que decirlo. Creo que tenemos dos o tres rectoras, si no me falla la memoria. Entonces, ¿cómo sienten ustedes desde la red de investigadoras que ha tenido recepción la creación o la presentación de este proyecto? En un comienzo, Victoria, la reacción no fue buena, ¿ya? Todos los rectores no estaban contentos con este proyecto y no querían que se aprobara este proyecto. Y esa es la verdad, y no tengo ningún empacho y problema en decirlo, ¿ya? Luego tímidamente se fueron sumando las direcciones de género, porque hay que pensar un fenómeno que también es un problema. La mayoría de las direcciones de género en las universidades son designadas por los rectores, por lo tanto responden a los rectores, y ahí evidentemente hay un conflicto, ¿no es cierto?, en cuanto a quién tiene la última palabra, digamos, en la organización. Y es por eso que en este proyecto queda de manifiesto que la construcción de la política de género tiene que ser evidentemente triestamental. Y esto es muy importante sobre todo para aquellas universidades que no tienen mecanismos de democracia directa, es decir, no pueden escoger o elegir en una elección democrática a su autoridad. Es muy importante ahí porque finalmente los estamentos que siempre están subrepresentados en la toma de decisiones es el estamento funcionario y el estamento estudiantil, pero el estamento estudiantil tiene sus organizaciones, ¿no es cierto?, a través de las federaciones que pueden incidir de alguna manera, pero siempre son los estamentos que están más relegados a la toma de decisiones. Entonces es muy importante que sea triestamental porque no había una buena disposición. Hemos visto sostenidamente casos de encubrimiento en las universidades donde los rectores no han tomado decisiones enérgicas en alejar a los acosadores de los planteles y poder reparar a las víctimas. Ya hemos visto situaciones lamentables como la que ocurrió en la Universidad Austral, ¿no es cierto?, donde un rector toma una mala decisión respecto a un acosador, ¿no es cierto?, y ese acosador no se puede sacar de la universidad, por lo tanto sigue representando un peligro para quienes habitan ese espacio. Entonces, ahí hay un problema. Cuando comenzó a tramitarse el proyecto, se empezaron a sumar, obviamente, las universidades, pero la disposición siempre fue negativa. Y en cuanto a la relación de las organizaciones con las universidades, la verdad que ha sido muy escueta. Sí tuvimos relación con la Comisión de Igualdad del CRUCH, que es coordinada por la académica Antonia Santos. Ahí tuvimos nosotros una buena acogida y esa comisión también nos insumó y esa comisión también estuvo presente durante la discusión del proyecto. Sin embargo, evidentemente se dieron tensiones entre las distintas casas de estudio, argumentando siempre cuando están vulnerados los derechos de las mujeres, la autonomía universitaria siempre es un comodín, ¿no? Cualquier cosa que uno dice en pos del avance de las mujeres sale el comodín de la autonomía universitaria. Entonces, eso era un problema que tuvimos durante el activismo que nosotros estábamos haciendo como organizaciones en las distintas universidades para que se pudiera generar un consenso en torno a este proyecto. Gracias, Vania. Sí, bueno, es lamentable también que exista esta, pero no sé si me es tan llamativo, es lamentable, pero no sé si me es tan llamativa esta resistencia, ¿no? Pero lo bueno es que sigue habiendo esperanza. Yo confío y yo creo que ahí parte de los que somos, o la comunidad en su conjunto, ¿no?, en el espíritu participativo que tiene este proyecto, espero que seamos los observadores y los, ¿cierto?, ay, se me fue la palabra, pero no, los observadores, ¿cierto?, de que efectivamente esto se cumpla, se lleve a cabo y que podamos un poco evidenciar y experimentar algún tipo de cambio.
Y en ese sentido, tal vez conversar un poco, a lo mejor, senadora, del reglamento para aplicar la ley, ¿cierto? Cuando una vez que se promulgue, si nos puede comentar un poquito de eso. Está silenciada todavía. ¿Me escuchan ahí? Está con algunos problemas. Sí, Ahí sí. sí, porque lo que hemos hablado es el contexto general, o sea, te requerimos que, y hoy día es una obligación que van a tener todas las instituciones de educación superior, tener políticas integrales orientadas. Yo por eso digo, un tema es tener modelos de prevención y modelos de sanción en situaciones de acoso sexual, discriminación y violencia violencia de género en el ámbito académico. Y eso hay que operacionalizarlo. Ustedes también mencionaban que durante el Mayo Feminista, claro, estuvieron 15 universidades en toma. Solo la Universidad Católica en 5 meses tenía cerca de 40 denuncias. O sea, por eso no es casual que algunos protocolos se establecieron antes, pero Vania también planteaba, bueno, pero ¿cuál es el estándar de estos protocolos? Entonces, la ley lo que establece son 180 días desde publicada la ley, cada institución va a tener que contar ya con una política y con su protocolo. Y a mí me parece que eso es importante, tanto tiene que estar, como decían ustedes, construido de manera participativa, paritaria, con todos los estamentos, una unidad encargada para hacer cargo a eso. El horizonte nuestro no es llegar a sancionar a todo el mundo, en tanto es una conducta que se repite con bastante frecuencia y nos afecta especialmente a las mujeres por ser mujeres, o sea, la experiencia común. Por eso yo creo que hemos sintonizado también en ponernos de acuerdo. Yo me recuerdo que cuando me reuní con la Red de Investigadoras de Chile, el tema era brechas de género en la ciencia. Y eso, al menos en mi caso, me abrió la ventana para conocer, porque experimentamos discriminaciones, podemos compartir eso, pero son distintas, tienen distintas expresiones. Cuando ustedes quieren hacer un doctorado o quedan embarazadas, yo recuerdo eso, la saca del sistema, por decirlo de alguna manera, y porque están en una etapa de embarazo también, que todas sabemos que tampoco es un ejercicio sencillo, pero eso las colocaba en una situación, a mi juicio, de desigualdad por los tiempos que quedaban fuera, ¿ah? Y ese tipo de variables no se consideraba. Y ahí aparece el tema del acoso, Mayo Feminista. Esto también lo construimos porque es ser coherente con los tratados internacionales suscritos por Chile, o sea, la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, o la Convención Belém do Pará a nivel regional. Entonces, todas esas dos convenciones o tratados se establece que el acoso sexual es una expresión de violencia de género, atenta contra la dignidad de las personas. Cuando ocurre, se asumía siempre que era en el ámbito laboral, y ahí se reguló recién en el año 2005, pero el ámbito educativo aparecía invisibilizado. Hoy día a mí me alegra que se está hablando en el ámbito deportivo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de espacios públicos y callejeros, pero eso fue, creo que Vania hizo un excelente punto. Esto fue posible porque las mujeres, cuando actuamos en pos de mayor igualdad, logramos avanzar, pero yo también quiero hacer hincapié que a veces también retrocedemos muy rápido. Afganistán yo creo que es un ejemplo doloroso para todas nosotras. Y en Chile no es casual. O sea, las mujeres, el obtener su ciudadanía, ¿cuánto costó? Movimientos como el FECHIF, el MENCH, Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena. Por eso digo esto, Vania decía, la primera ola y no será la última. Todas hemos tenido un rol y cada generación que cumplir en pos de la igualdad de género. Y yo siento que este proyecto de ley, vuelvo a la pregunta, en sí mismo es un acto político. Yo no lo hubiera presentado y no me hubieran acompañado mis colegas sin esta conversación inicial sobre las brechas de género en la ciencia, ¿ah? Y permite conocer a mujeres que trabajamos en dimensiones distintas. Yo recuerdo que cuando después ya nos reuníamos más veces, mis asesores me decían, viene la científica, y quedaron como la científica, pero era muy bonito este encuentro. Yo hoy día quiero valorar ese espacio de encuentro que tuvimos como mujeres,
porque sacar la ley, sobre todo el tema de la acreditación, que lo mencionaba muy bien Leonardo, tuvo su... había disidencia respecto a colocarlo y mantenerlo. El propio ministerio presentó reparo. Entonces, claro, y esta lógica de nuevo de invisibilizar problemas como por temas de acoso vamos a arriesgar la acreditación y no al revés. ¿Ah? Nosotros esperamos que los modelos de prevención sean suficientes para no llegar a reparar y atender víctimas. Ese es el horizonte y esa es la invitación. Y después de 180 días creo que vamos a estar, Alejandra lo mencionaba, como las guardianas, el control social, que hay que hacer desde la sociedad civil y desde entidades como el ámbito legislativo, de que esto funcione, porque hemos dado un tremendo paso, pero ahora van a empezar, la implementación es otro paso que tenemos que seguir acompañándonos de manera colectiva con las académicas, con las alumnas, con las funcionarias, que esto funcione, no se nos puede, porque muchos también decían, pero el Ministerio de Educación ya instaló una guía para todas las universidades que orientan la elaboración de los protocolos, y además ya existen protocolos, entonces, ¿por qué seguir avanzando en una ley? Porque la ley es vinculante, establece condiciones claras, y el reglamento va a permitir que tengan cierto estándar, porque las universidades todas pueden decir que tienen, pero cuando uno va a ver de cómo opera, cómo es el protocolo, lo que no puede ocurrir es que sean distintas entre sí, y esa, a mi juicio, es la principal importancia que tiene este reglamento. Vamos a tener que seguir avanzando. Yo siempre digo, somos herederas de lo que hicieron otras, el derecho a nuestra ciudadanía, a los temas de derechos sexuales y reproductivos, a recuperar libertades. Y hoy día se ha apuntado el tema del fin al patriarcado, pero así como avanzamos, hay que tener siempre presente que en estas materias también hay un riesgo a veces de retroceder, no por nuestra responsabilidad, pero no perder de vista eso, lo digo más. Por eso digo que este en sí mismo fue un acto político, y que las mujeres estemos en espacio de toma de decisiones, es verdad. Si uno revisa la legislación en materia de equidad de género, las autoras en general son mujeres, y las que intervienen, mujeres. Ahí hay harto silencio masculino cuando se trata de intervenir, al menos de dar la opinión respecto de estos temas. Y creo que en eso tenemos mucho que sortear aún. Y yo aprovecho de agradecerles a ustedes por todo el aporte que hicieron en esta legislación. Tiene la gran virtud que parte desde la sociedad civil y logramos canalizarla en el ámbito que queríamos, y hoy día con condiciones vinculantes. Y yo creo que el reglamento sí es un paso bien importante, porque al día 180 publicada la ley tenemos que estar atentas de los alcances para que la implementación sea como que tenga los efectos que queremos. Yo creo que la ley en sí misma y el título es coercitiva, en tanto lo van a pensar más antes de hacer alguna conducta, acción de naturaleza sexual que atente contra nuestra dignidad. Eso se los aseguro. Muchas gracias, senadora. Estaba revisando cómo estamos transmitiendo a través de Facebook, que esa es una de las preguntas que aparece. Agradecemos a Camila, que nos pregunta, una vez que esto esté aplicado, ¿quién va a fiscalizar? Aparte de nosotras como sociedad civil, ¿se le entregará esa ordenanza a alguna institución como la Superintendencia de Educación Superior? Educación. ¿Sí? Sí, esa es la Superintendencia de Educación, sí. Okay. ¿Y hay alguna foto? ¿Cómo se llevaría a cabo esa fiscalización? Tal vez Leonardo tiene alguna idea más. Que existe el protocolo, efectivamente, bueno, la superintendencia y se ha dicho varias veces aquí también la sociedad civil organizada. Como red investigadora, nuestra tarea, esto lo hemos conversado antes, así que no me estoy saliendo del libreto, nuestro rol, ¿cierto?, va a ser también de acompañar. Nosotras, bueno, desde el momento número 1, hemos estado pendientes también de lo que viene también respecto a esta ley. Y una cosa que también me hace mucho ruido, dice relación con quiénes se van a hacer cargo de aplicar esto, que es la pregunta que viene también relacionada. Y la ley en ese sentido es clara, señala que puede ser una o más unidades, pero estas unidades
y aquí se ha visto, hubo una proliferación, y tenemos un chiste, decimos que hubo protocolos Marmicoc, ¿ya? Que salieron en tiempo récord y que no necesariamente responden a los estándares que nosotros esperamos que tengan, porque precisamente no han sido co-construidos con la comunidad académica. En ese sentido también creemos que deben hacerse de forma seria. Esto no puede ser, y perdón si soy un poco duro al decirlo, pero esto no puede constituir un acto de purple washing, ¿cierto? No puede ser acá como que queramos vender que estamos haciendo las cosas de forma correcta porque tenemos hoy día todos los focos puestos encima. Necesitamos que los estándares sean los adecuados. Y dentro de los estándares que nosotros pedimos que tengan que tener, más allá de que la persona cuente con la confianza de la autoridad de turno, implica que los equipos deban estar capacitados y deben estar constantemente capacitándose en temas no solamente de derechos humanos, sino que también de género, que es algo fundamental para que puedan hacer el trabajo de forma bien hecha. Bien, gracias. Sí, yo estaba leyendo aquí otra de las preguntas que nos llegan a través de Facebook, tiene relación, y aquí la hago abierta, tal vez Mónica también quiera incorporarte en la conversación, así que adelante. Nos preguntan si en la ley habrá alguna norma de paridad en la creación de los protocolos en el caso de instituciones que aún no cuenten con uno. Yo creo que un poco también ligado a lo que hemos vivido, ¿cierto?, con la ley, con la paridad en la convención. Démosle la palabra a Adriana, acá, que es la presidenta de la red. Ella tiene muy claro este elemento. Adriana. Vale, gracias. Mira, para contestar la pregunta, la verdad es que no se establece la forma en la cual se van a participar o cómo van a participar estos estamentos. Se dice que es triestamental porque siempre chocábamos con esto, ¿cierto?, de la libertad, ¿cierto?, y digamos, la facultad de la universidad, y que no podemos, ¿cierto?, infringir esas libertades. Por lo tanto, eso se deja abierto y no está sugerido ni está escrito en la ley que haya paridad, por ejemplo. Pero sí es importante que desde los estamentos eso se solicite, porque nuevamente chocamos, ¿cierto?, con esta barrera que tiene cierta independencia de las universidades de tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Por eso es que dentro del proyecto de ley, cada universidad y cada estamento, ¿cierto?, y todos los estamentos en conjunto generan sus propios protocolos de prevención y sanción. Aquí el establecer la prevención, y no solamente un aspecto punitario, es importante de cómo se ve, cómo miramos, cómo cambiamos la sociedad, cómo vamos aportando a este cambio. Y solamente para hacer dos comentarios de la conversación que se ha desarrollado hasta ahora, contarle y sacar una anécdota, ¿cierto? Es que cuando nosotros fuimos por primera vez y conversamos con la senadora Jimena Órdenes sobre generar este proyecto, fuimos a ver a un senador que finalmente no firmó el proyecto de ley, no porque no quisiera, sino porque se retrasó, fue más lento, pero en cambio la senadora Jimena Órdenes tomó la idea y empezamos a trabajar. Entonces ahí hay un ejemplo, ¿cierto?, de las diferencias, cómo lo toman las legisladoras mujeres versus los legisladores hombres que se toman su tiempo cuando uno les presenta este tipo de proyectos. Y también recordar, ¿cierto?, a Simone de Beauvoir, que nos menciona, ¿cierto?, que cuando hay una crisis política, social, económica, siempre se cuestionan los derechos de las mujeres, y por eso hay que estar atentas toda la vida, porque son muy fáciles de retroceder. Lo vimos en pandemia, ¿cierto? En pandemia quienes más nos quedamos en casa fuimos las mujeres, quienes asumimos triple, cuádruple jornada de trabajo, fuimos las mujeres, y es aquí en Chile. ¿Y cuánto nos va a costar recuperarnos de esta pandemia? Por el proceso que hemos tenido en nuevamente darnos, ¿cierto?, y otorgarnos todos estos roles de cuidado de la casa, hacer el aseo, cuidar a los niños, etcétera, que son importantes y que hay que estar siempre atentos y siempre mostrándolos, porque pareciera que o no los quieren ver o no los ven.
Muchas gracias, Adriana. Y ahí queda un punto importante y que también lo mencionó la senadora Jimena con respecto a que en sí estos son actos políticos que son avances, pero que son muy frágiles, como decía la senadora, con respecto a que pueden marcar ciertos retrocesos. ¿Han logrado visualizar, y pregunta abierta, cuáles podrían ser como puntos críticos en las implementaciones de este tipo de proyectos de ley con respecto a que puedan jugarnos, entre comillas, en contra y pueda ser un paso hacia atrás? Vania, ¿me podría hablar, senadora? Mónica, bienvenida a participar también. Bueno. Sí, se escucha, se escucha. Sí. Yo creo que en algo que se fue bien estratégico en el diseño de esta iniciativa legal es que, claro, si al año no, las instituciones de educación superior contemplan la ley, no tienen el protocolo, es donde arriesgan su acreditación, más allá del rol de la superintendencia, del rol que cumpla la sociedad civil y los distintos actores. Entonces, ahí me parece que ninguna universidad va a arriesgar algo que les parece tan valioso como la acreditación. Entonces, eso a mi juicio nos da cierta certeza. Pero como la pregunta tiene que ver respecto acá los liderazgos de quienes dirigen también las instituciones de educación superior, me parece que es bien relevante, porque alguien que no está convencido de esto, que hay que promover la igualdad de oportunidades al interior de los espacios académicos, probablemente va a generar más dificultades para conformar la unidad encargada de hacerlo, la política integral, los protocolos, los reglamentos, en general establecer los modelos de prevención y sanción. Entonces, yo no dudo, por eso digo, estamos en una transición, me parece que la implementación va a ser bien importante que la saquemos adelante, pero nosotros por eso instalamos la conversación desde otro punto de vista, pero si esta situación se sigue repitiendo y sigue siendo invisibilizada, y es más, naturalizada a veces por los estamentos directivos, que son quienes dirigen, coordinan el espacio, el costo que tiene primero a nivel individual, o sea, como una acción que vulnera derechos, que atenta contra la dignidad de las personas, especialmente de las mujeres, y las tensiones que genera en las propias espacios educativos, que es lo que ocurrió, las tomas, por eso digo, no fueron casuales, muchas están vinculadas a este tipo de situaciones, de acoso sexual, de abuso sexual en otras situaciones, que y además ocurre que aparece una primera voz, que es muy valiente y también muy cuestionada al inicio, y después aparecen otras voces, porque todas las mujeres, yo siempre digo, pregúntenle, sobre todo a los compañeros, a sus parejas, a sus mamás, o sea, tenemos una cultura de incluso por eso digo, de dar la receta, esto de las mamás de cruce la calle, ten cuidado en la noche. No es que no hay una desconfianza con el par, con la par. Es que hemos aprendido que hay un riesgo, ¿ya? Y ese riesgo no estaba solo en el ámbito laboral, está en el ámbito educativo. Hay estudios ahí que un porcentaje importante de mujeres ha sido víctima de acoso sexual y eso condiciona no solo la vida a nivel individual, sino también a toda la institución. Yo por eso creo que más que riesgo tenemos que estar muy atentas a cómo se implementa, porque las voces que no les gusta esta ley van a hacer lo posible por no darle la relevancia que tiene y probablemente que la configuración de los espacios que se requieren para sacar adelante los modelos de sanción y prevención no tengan éxito. Por eso acá se apunta a la cultura hegemónica patriarcal que genera la desigualdad. Entonces, estas son las leyes, van construyendo un entramado importante en pos de mayor igualdad. Por eso yo valoro tanto que yo creo que también de ser un acto político también es un acto de sororidad, de ponerse en el lugar de la otra y entender que podemos estar en dimensiones distintas, pero la experiencia común de ser mujeres nos permite entender qué significa una brecha de género en el ámbito de la ciencia. En detalle no lo
hay un relato de otra, que a mí me hace sentido, probablemente en el ámbito político, pues, mencionaba, era uno ese ya está natural. Pero claramente cuando, no es casual, es verdad eso de que las mujeres generalmente cuando se les da un espacio es en el distrito, la circunscripción que nadie quiere, en el sentido que es muy compleja. Todas las que estamos en el ámbito político podemos dar un testimonio de eso. Y la ley de cuotas, que para elecciones parlamentarias, permitió pasar de un 16% de representación de mujeres, pero sigue siendo un déficit de la democracia, que las mujeres estamos subrepresentadas. Entonces, sí, continúa siendo. Tenemos que llevar esto al ámbito municipal, para la elección de concejalas, para la elección de consejeras regionales, y que tengan, y que los programas, vamos a elegir presidente y presidenta de la República. El tema de la experiencia de ser mujer, yo creo que empatiza más con lo que nos pasa también. Entonces, yo creo que poner ojo también en cuáles van a ser las propuestas respecto a igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los futuros programas de gobierno. Si estamos jugando en un proyecto país, eso es lo que nos estamos jugando de aquí a noviembre. En el proyecto país, la mitad de la población, que somos nosotras, y que estamos subrepresentados en los espacios de toma de decisiones, en los espacios académicos, son 3 rectoras, y hasta hace poco era una. Pues ahí ocurrió, de repente aparecieron. Esos avances no podemos retroceder. Yo esa es la invitación que hago. Y por eso les reitero, yo agradecida porque el conocernos desde ámbitos de ejercicios distintos nos conecta siempre desde la experiencia de ser mujer. En el ámbito deportivo, o sea, hay mucho por hacer. Y el acoso sexual además siempre va a tratar de ser, porque para muchos está naturalizado, por eso el tema de los riesgos, que se exageró quizás con la ley. Yo creo que no. Les aseguro que el trato que vamos a tener y las futuras generaciones de mujeres en estos espacios, con la ley ya no, espero que no se repita tanto. Al menos tiene un espacio coercitivo, van a estar los modelos de prevención, los modelos de sanción y el reconocimiento a un hecho que es discriminatorio y violento cuando ocurre. Muchas gracias. Gracias, senadora. Bien, para ir cerrando, ¿cierto? Me gustaría que cada una de ustedes pudiese entregarnos, regalarnos, ¿cierto? Unas ideas finales, conceptos fuerza, con que las personas que están escuchándonos y acompañándonos puedan quedarse, ¿cierto? Entonces, como para poder cerrar, ¿cierto? Esta conversación que ha sido bien interesante porque hemos tocado varios puntos y creo que ha sido clarificadora respecto de también una noticia que pasa un poquito tal vez colada en el sistema de educación superior, ¿no? Quienes estamos a lo mejor más interesadas, estamos ahí pendientes y apoyando y enviando las energías, pero es bastante desconocido todavía. Bueno, es un proyecto, esperamos la pronta promulgación, pero en ese sentido creo que es bueno estos espacios para esta difusión, que es necesaria la conversación y el dar a conocer cómo se gestan estos proyectos de ley, cuánto trabajo implica y cuáles son, ¿cierto?, las implicancias que tienen en la educación superior. Entonces, para estas ideas finales, no sé, yo creo que, Vania, ¿podrías comenzar tú? Sí, bueno, me quedaron varias cosas en el tintero por... Coméntelas con toda... Es su tiempo. Sí, mira, yo creo que la importancia que tiene este proyecto es que no solamente se enfoca en la figura del acoso sexual, que es una de las expresiones más comunes de violencia hacia las mujeres, ¿ya? También se enfoca en la discriminación y otros tipos de violencia en razón de género. Así queda estipulado en la ley. Y la dificultad de avanzar en estos procesos radica en que cuando las mujeres denuncian, ¿no es cierto?, sufrir un acoso sexual, un acoso laboral sexista, una discriminación, solamente por el hecho de ser mujeres, están muy solas en el camino de la denuncia. A mí personalmente me tocó vivir la vulneración de mis derechos y ser discriminada en razón de género en una universidad del Estado, justamente cuando estábamos trabajando en este proyecto, ¿ya? Estábamos trabajando en este proyecto y la doctora Karina Bravo
que hoy es muy conocida porque es la que está detrás de la certificación de las mascarillas en pandemia en el laboratorio LICTEX-USACH. Ella fue discriminada, fue acosada laboralmente, y yo observé esas situaciones, y ella denunció en la institución y yo fui su testigo, no porque fuera mi amiga, era mi colega, porque yo observé esas situaciones, entonces di mi testimonio. Y ambas fuimos perseguidas y castigadas por eso, ¿ya? Y paradójicamente estábamos trabajando este proyecto, ¿no es cierto? Y a los 2 meses que estuvimos en el Senado, en la Comisión de Educación, ¿no es cierto?, presentando porque era necesario legislar al respecto, fuimos despedidas de manera arbitraria. Entonces fue un proceso muy doloroso, porque cuando las mujeres denuncian, quedamos en una soledad que es difícil de vivir, y generalmente quienes te acompañan en ese proceso son otras mujeres, ¿ya? En el caso mío fueron otras mujeres, en el caso de la doctora Bravo también fueron mujeres, y uno que otro colega, ¿no es cierto?, que también se sumaron a decir la verdad en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate tú, cuando hay una situación de acoso sexual, una violencia de esa magnitud, imagina la soledad que sienten las víctimas al denunciar y ser revictimizadas nuevamente. Porque lo que pasa con estas denuncias es que hay un silencio cómplice del entorno. Porque pareciera ser que para las instituciones de educación superior los derechos de las mujeres siempre están en segundo plano, ¿ya? Adquirir el financiamiento a través de la acreditación es más importante que proteger y resguardar los derechos de las mujeres. Entonces, por eso era tan importante, y fue un punto de permanente discordia. Se puso en el proyecto, se sacó en el proyecto, se puso en el proyecto, se sacó en el proyecto muchas veces durante la discusión, el punto de la acreditación. Y nosotros como red investigadora sabíamos que las instituciones no iban a tomar una acción firme si no se comprometía el financiamiento. Y el financiamiento se compromete a través de la acreditación. Pero también quisiera mencionar eso, ya los criterios de acreditación son criterios que están anclados en el pasado. La Comisión Nacional de Acreditación necesita reformarse. No queremos que sea un criterio de género aparte, queremos que el enfoque de género sea transversal en todos los criterios que miden la calidad de una institución de educación superior. Y ese sería un real avance de esta Comisión Nacional de Acreditación. Por el momento tenemos esta ley, ¿no es cierto?, que espero que pronto vea la luz, ¿ya? Pero siempre va a haber un choque con la autonomía universitaria. Yo eso quiero dejarlo en claro, ¿ya? Al amparo de la autonomía universitaria se cometen muchas atrocidades. Entonces hay que buscar una fórmula en cómo proteger los derechos de las mujeres en estos espacios, y también dotar, por cierto, de autonomía a las universidades, pero tiene que haber algún control. Entonces, en este sentido, es un avance, y quisiera volver a repetir que las mujeres avanzamos cuando hay otras mujeres en la toma de decisiones, y eso es muy importante de cara al futuro. Precisamente como decía la senadora Jimena Órdenes, nos estamos jugando un proyecto país, ¿no es cierto? Y ese proyecto país, por lo menos nosotras que estamos en un rol de secundariedad en la sociedad, tenemos que pensar muy bien cuáles son las decisiones y los proyectos colectivos que estamos empujando. Porque cuando más mujeres se suman en la toma de decisiones, podemos ver estos cambios, ¿no es cierto?, porque como decía la senadora, tenemos la experiencia común de transitar en este mundo siendo mujeres. Y esa experiencia común solo nosotros la podemos tener, ¿ya? Entonces probablemente en otra mujer nosotros encontremos más sintonía para impulsar estos proyectos. Por eso es tan importante que hayan más parlamentarias, ¿no es cierto? Y que ojalá el Senado y la Cámara de Diputados, y que se mantienen en esta configuración luego de la nueva Constitución, ¿no es cierto?, sean órganos que sean paritarios. Gracias, Vania. Sí, comentaron en tu conversación, en tu expresión, Karina nos expresa que este enfoque debe ser transversal y sustantivo en las instituciones. Este cambio de visión debe ya empezar a quedar, ¿no es cierto? Y para que esto se desnormalice y le empiece a molestar a todo el mundo y lo podamos verbalizar y no existan más estos silencios cómplices, ¿no es cierto? Sí. Adriana, quisiera, no sé, tal vez entregarnos tu idea fuerza. Vale. Bueno, en 1622 se creó la primera universidad en Chile, la de San Tomás de Aquino. Pasaron más de 200 años para que se titulara la primera mujer en una universidad chilena. Son espacios que nacen y que han sido siempre masculinos. Nosotros irrumpimos
posteriormente irrumpimos porque no nos fue nada, nada es dado para las mujeres. Nada es dado porque es justo, todo es luchado, todo se niega varias veces antes de que se pueda ser promulgado. Y eso pasó también en las instituciones de educación superior. En las instituciones de educación superior se habla mucho de meritocracia, pero nos damos cuenta que esa meritocracia no existe cuando se trata de mujeres, ¿ya? Esta semana ustedes pueden haber escuchado el término justicia epistémica. ¿Pero qué es la justicia epistémica? Tiene que ver, ¿cierto?, con la necesidad de la igualdad para acceder al conocimiento, ¿ya? Y esa igualdad para acceder al conocimiento, cuando hay lugares que son violentos y no son seguros para las mujeres, ni para, por ejemplo, las comunidades LGBTI, no se da. No hay justicia epistémica, no hay un acceso al conocimiento igualitario cuando el lugar donde tú estás no es seguro para que tú te puedas desarrollar. De allí la importancia de que haya justicia epistémica en los lugares, como, ¿cierto?, en los lugares donde nosotros nos estamos desarrollando, como son las instituciones de educación superior. Y también, por cierto, y ya aprovechando, ¿cierto?, hacer un llamado, ¿cierto?, de que haya una comisión de ciencia, conocimiento y tecnología dentro de la Convención Constitucional. Para pensar un Chile futuro no podemos dejar el conocimiento fuera. Recalcar que este proyecto de ley fue realizado pensando en la prevención y generar o en acelerar un cambio social. Agradecer a la senadora Ordene, porque si ella no hubiera estado ese día por casualidad conversando con nosotras, este proyecto de ley probablemente se hubiera tardado muchísimo más en ver la luz. Así que muchísimas gracias, senadora, a usted y a quienes apoyaron este proyecto durante su tramitación, porque la verdad es que la sociedad civil muchas veces empuja, pero si no hay políticas que estén dispuestas a hacer los cambios, no lo logramos. Así que muchísimas gracias y de verdad yo espero que esta ley se promulgue sin vetar nada, sin vetar el tema de la acreditación del CNA, porque sabemos que hay rectores que dijeron que la acreditación era tan complicada que para qué le íbamos a sumar otro problema, ¿cierto?, con el tema de asociarlo a estos protocolos de acoso y de violencia de género. Pero son necesarios para avanzar y avanzar en un cambio que son más complejos, que tienen que ver, que son mucho más profundos, ¿cierto? Pero nosotros queremos ir avanzando y este es un proyecto que va en esa dirección. Gracias, Adriana. Efectivamente, yo creo que ahí hay que estar alerta, ¿cierto? Y esperamos que sea una pronta promulgación y ahí estar atentas. Leonardo. Muchas gracias, Alejandra. Creo que muchas cosas hemos dicho. Este proyecto también habla respecto a la presentación que ha de ser equilibrada y también responder a determinados principios. Y creo que ese es el punto. Tenemos que relevar los principios que también deben sustentar a la universidad. Lo que hoy por hoy estamos haciendo es construir hacia el futuro. Por ahí hay un par de autores cuestionables y cuestionados, como Popper o Chomsky, que hablan respecto de la responsabilidad de los intelectuales. Y creo que efectivamente esto es parte de lo que debemos hacer también quienes tuvimos mayores oportunidades. Tratar de cambiar el mundo para nosotros, nosotras y los que vienen. En mi caso, bueno, ciertamente yo soy varón, y el pensar, ¿cierto?, en participar de las redes investigadoras, también pienso en mi madre, pienso en mi señora, pienso en mis hijas, pienso también en qué mundo, ¿cierto?, queremos construir, no solamente para quien tú ves en el espejo, sino para quien te acompaña, quien está contigo, con el otro, con la otra. Y creo que a nuestra sociedad le falta bastante de empatía, pero cuando se quieren hacer los cambios también hay que decir, ok, vamos a partir por también hacer nuestra pequeña contribución. Yo principalmente muy agradecido de participar de la red investigadora, es una red muy potente, con mujeres no solamente brillantes, sino que éticamente intachables, y que de verdad es un verdadero privilegio, un privilegio de los buenos, ¿sí?
no aquellos, ¿cierto?, que hemos estado denostando en el último tiempo cuando son inmerecidos. Es un privilegio, ¿cierto?, compartir espacio, compartir ideas y compartir una ética común con estas mujeres maravillosas que he tenido, ¿cierto?, la suerte de caminar en este y muchas otras batallas que también estaremos librando en lo sucesivo. Muchas gracias, Leonardo. Suena como decía Adriana, es una constante lucha y se tienen que seguir dando muchas luchas más para seguir avanzando y seguir sumando fuerzas, como dicen ustedes, en los distintos cargos públicos, en las distintas instituciones, poder tener una visión con mayor poder de decisión por parte de las mujeres. Quiero darme un espacio para agradecer a todos quienes nos han hecho comentarios felicitando el trabajo realizado por ustedes, felicitando, Michelle felicita el trabajo, nos escribieron del PPD, región de Aysén, felicitando a la senadora por sus gestiones, Jimena también nos felicita el trabajo, Cristóbal Morales también agradece la tremenda labor realizada. A Camila ya contestamos con respecto a quienes nos fiscalizarían este proyecto, ¿no es cierto? Paula también nos han hecho comentarios, Camila Rojas, Karina Bravo. Agradecer a todos quienes participaron y me gustaría pedirle a Mónica que también nos diera su opinión y de las fuerzas de cierre, ya que nos hizo el bypass durante todo el conversatorio. Vamos la pelota, a ver si nos contesta alguna pregunta. Sí. La idea es escuchar a estas maravillosas mujeres y a este maravilloso hombre que es Leonardo. Este proyecto de ley parte señalando que el objetivo de la ley es promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. Y dice también, y proteger y reparar a las víctimas, que es un tremendo avance para la educación superior, es un tremendo avance para las mujeres. Y como muy bien decía Vania, avanzamos porque habían mujeres en puestos de poder que nos permitieron avanzar. Estaba la querida senadora Jimena Órdenes, que nos recibió con las puertas abiertas, ¿cierto?, con los brazos abiertos para poder poner este proyecto en discusión. La diputada Camila Vallejo, que nos permitió avanzar en la Cámara, y por supuesto la senadora la senadora Proboste, que fue la que efectivamente permitió que este proyecto de ley se aprobara, la que permitió que se pusiera en discusión y que se pusiera en votación. Y efectivamente, cuando hay mujeres en el poder, las mujeres efectivamente avanzamos. Es muy difícil que avancemos en otros contextos. Este proyecto viene a ser la respuesta al mayo feminista, a esas tomas, a esos dolores que nosotras vimos cuando ingresamos a las tomas. Muchas de nosotras se nos permitió ingresar a las tomas en las diversas universidades. Yo recuerdo haber ingresado a la toma de la Universidad Católica casi como un privilegio que me dieron las estudiantes, y fue maravilloso conversar con ellas, toda la potencia, toda la fuerza que pusieron esas estudiantes luchando por sus derechos, por el derecho a estudiar libremente, por el derecho a expresarse, por el derecho a no tener miedo, por el derecho a efectivamente plantear nuestra posición, a vestirnos como queremos, a hablar como queramos, a ser efectivamente quienes somos y desnaturalizar la idea de que las mujeres o tenemos que ser muy suavecitas, o tenemos que hablar despacito, o no nos podemos poner una ropa determinada, y que si algo sucede, la responsabilidad es nuestra. Bueno, con esta ley queda muy claro que la responsabilidad es del acosador, es del discriminador o discriminadora, ¿cierto?, es de aquellos que ejercen violencia de género al interior de las universidades. Esto es un tremendo avance. Bueno, saludar efectivamente a todas y todos los que nos acompañaron en Facebook, ¿cierto? Nos acompañó mucha gente hoy día. Agradecer
a nuestros invitados, sobre todo a la senadora Órdenes, por estar tanto tiempo con nosotros. Con todo lo que hay que hacer hoy día, es maravilloso tenerla acá. A Vania Figueroa y Pinza, una tremenda mujer y amiga, Adriana Bastía, también una tremendísima mujer y amiga, Leonardo Castillo, el querido amigo Leonardo. Debo confesar que estoy muy entusiasmada porque este espacio, este conversatorio, junta como mis dos corazones, el de la Federación de Colegios Profesionales, donde soy la presidenta, y el de la Red Investigadora, donde soy parte de la Comisión de Ética, pero donde además nos hemos vivido todo este proceso, ¿cierto? Casi como mosqueteras, somos todos para una y una para todas, y es muy maravilloso. Y agradecer, por cierto, a la Comisión de Género de la Federación, que logró sacar este tremendo conversatorio, Victoria Esperanza y Alejandra Figueroa, que son las coordinadoras de esta comisión. Bueno, Alejandra es la coordinadora principal y Victoria es la co-coordinadora de la comisión. Muy agradecida por este lindo espacio y nada, si no se aprueba el proyecto, nos tomamos las universidades de nuevo, digamos. O sea, y eso también que quede súper claro. Si no se aprueba el proyecto tal como está, así como le dijimos un día al ministro Varela, aquí no hay pequeñas humillaciones, bueno, que sepan que si el proyecto no se aprueba tal como está, nos tomamos las universidades de nuevo. Gracias, Victoria, gracias, Alejandra. Gracias, Mónica. Bueno, ahí estaremos, tendremos que dar nuevamente la pelea, ya hemos dado tantas. Pero quiero aclarar que independiente de los cargos, aquí con mi compañera Vicky, porque es mi amiga, trabajo transversal absolutamente a la par, como buenas amigas y buenas compañeras. Última invitación, no sé si hay alguna de ustedes que quisiera dar algún comentario final. Yo no quisiera que Vania se fuera con la sensación de que se le quedaron algunas cosas en el tintero. Senadora Jimena Órdenes, no sé si también quisiera entregarnos unas palabras finales. Ahí la invitación abierta. Muchas gracias. Primero, agradecer el espacio de encuentro, de conversación, de compartir con otros un trabajo que realizamos de manera colectiva y que esperamos tenga los resultados que pensamos al inicio de la conversación. Yo solo haría una reflexión, que las mujeres nos hemos ido ganando los derechos de a uno. Y, o sea, partiendo por las esferas del conocimiento, que son las esferas comunes a ustedes. El decreto Amunátegui 1877, el que nos reconoce el acceso al derecho a la educación. Y luego, claro, Eloísa Díaz como un ícono ahí, el derecho a nuestra ciudadanía. Yo por eso creo que las mujeres, sobre todo aquellas adultas mayores hoy día, votan, porque saben que les costó. En dictadura también es un derecho que perdieron, que después recuperaron. La generación nuestra logró institucionalizar esto y que el Estado se haga cargo de alguna manera. Y esta otra generación ya tratando de ir a la base de la desigualdad. Pero compartir con ustedes que no podemos dejar de estar atentas, de sentirnos orgullosas de los avances que construimos juntas, del valor que le ponemos a eso. Leonardo hablaba de una suerte de ética también, y porque somos convocantes, somos dialogantes y tenemos mucho que aportar todavía en los distintos espacios de la sociedad. Entonces, invitarlas a eso, y aquellas que tenemos espacios y voz en los espacios de toma de decisiones, ser portavoces de no más desigualdad. Cuando logramos confluir, construir agendas comunes, avanzamos y no retrocedemos. Y este proyecto de ley creo que hace un tremendo ejercicio, de verdad. Nos encontró, trabajamos, salió adelante y espero que sea prontamente promulgado para que se empiece a implementar. Entonces, solo esa reflexión. Nos ha costado mucho, no es sencillo y lo sabemos. Sabemos cuando alguien nos dice que ejemplos y testimonio podemos dar de discriminación, de violencia, y agradecer a todos quienes hicieron posible esto también, porque se inicia en el Senado, pasa a la Comisión de Educación, que es lo que planteaba Mónica, y el rol que tuvo también la senadora Proboste como presidenta de esa comisión, ponerlo en tabla. Luego pasó a la Cámara de Diputados y no logramos que Educación tomara el proyecto,
Y finalmente, ahí también otra diputada, Camila Vallejo, dice, bueno, yo presido la Comisión Especial de Mujer y Equidad de Género. Entonces, fue un entramado, fue una cadena que funcionó bien y que hoy día tiene ley. Así que solo eso, yo estoy muy agradecida del trabajo que realizamos y espero que sea una causa que nos siga movilizando y que las mujeres jóvenes también tienen una tremenda tarea. Yo les agradezco que hayan sido tan disruptivas. Eh, bueno, al principio fueron bien criticadas, pero es una generación claro, heredó más derechos y por lo tanto está más empoderada y puso el punto donde la base de la desigualdad que es la cultura patriarcal. Así que sigamos trabajando. Un abrazo muy cariñoso a todas. A Leonardo agradecerle, fue un tremendo aporte, un trabajo ahí para hacer el diseño de la ley y que esto es de todas y todos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, senadora, por sus palabras. Vania, tal vez queda alguna idea dando vuelta. La verdad que no mucho, ya se dijeron todas las ideas, pero sí me gustaría tomar un minuto para saludar a tantas personas que estuvieron involucradas. Probablemente se me queden en el tintero. Quiero partir con la doctora Karina Bravo, que también fue parte de este proyecto, y también honrar su dignidad y su valentía, ¿no es cierto?, al denunciar ser discriminada y luego sufrir las consecuencias del patriarcado, ¿no es cierto?, que en algún momento intentó liquidar su carrera académica, pero ella renació como una ave fénix de las cenizas, ¿no es cierto? Y la honro a ella a través de este proyecto y también a otras compañeras que han sido claves en momentos importantes para avanzar en la historia de nuestros derechos que siempre están en duda, como bien señalaba Adriana a propósito de esa gran frase, ¿no?, de Simone de Beauvoir, que nos invita a estar siempre alerta, porque nuestros derechos siempre son cuestionados, sobre todo en épocas de crisis. Y ahí me quiero referir a las compañeras de la red de politólogas que nos dieron la paridad en la convención. Y nos dieron la paridad en la convención y algunas de ellas, por ejemplo, como la politóloga Javiera Arce, ya había estado trabajando en la reforma al binominal, donde se introdujo por primera vez la ley de cuotas, y también estuvo trabajando en el proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales. Entonces, vemos que las mismas mujeres se van repitiendo en proyectos emblemáticos y, como dice la senadora Órdenes, esto es una red de colaboración que, por cierto, lideran las mujeres, pero que no está exenta de tener algunos colaboradores varones, ¿no es cierto?, como tenemos aquí a nuestro socio Leonardo Castillo, que finalmente es el que siempre recibe todas las denuncias que nosotros recibimos en la red y nos orienta legalmente desde su compromiso desinteresado, ¿no es cierto?, un trabajo ad honorem que de repente lo tenemos trabajando hasta a estas horas de la noche, tratando de darnos respuestas y orientarnos. Entonces, esto es una red de voluntades, pero yo quisiera volver a relevar el rol que tienen las mujeres que están en cargos de decisión. Cuando las mujeres toman esos espacios, generalmente abren la puerta para que lleguen otras mujeres, ¿no es cierto? Abren la puerta para la articulación, abren la puerta para seguir avanzando. Y lamentablemente tenemos que estar siempre en un estado de alerta, porque lo que hemos conquistado está siempre en duda. Adriana lo decía, ¿no? Hemos retrocedido 30 años con la pandemia en respecto, por ejemplo, a nuestra participación en el mercado laboral. Va a costar mucho reconstruir esa participación y la vamos a tener que hacer probablemente empujándola desde el mundo feminista. Entonces necesitamos aliadas, necesitamos manos en ese sentido, que estén puestas en posiciones de decisión, y uno tiene que ser consciente que hemos avanzado, hay que mirar la historia, pero en todo lo que hemos avanzado hay una mano de mujer. Qué gran verdad en todo lo que dices. Al ir escuchando me va resonando todo, conversaciones largas que hemos tenido en la misma comisión de género con respecto a las imposiciones de roles y todas estas luchas que las profesionales debemos dar día a día para poder dar con todos nuestros roles que se nos han impuesto y que muchas veces no podemos dejar de lado. Así que agradezco esas palabras profundamente. Mi partner de la vida está con problemas de internet, así que se queda pegada a ratos. Perdimos un poco a Alejandra, pero en conjunto desde la Comisión de Género queremos agradecerle su participación. Un gusto recibirlos. Nos falta preguntarle a Leonardo alguna palabra de cierre.
Creo que todo ya ha sido dicho, solamente agradecer el espacio, agradecer, ¿cierto?, la confluencia de las voluntades y nada, yo creo que queda, este es un momento para congratularnos, para felicitarnos, para mirar hacia atrás y recordar, pero también tener puesto otro ojo hacia adelante. Se ha avanzado, pero queda todavía mucho camino por recorrer. Y bueno, y ahí estaremos, Reinvestigadoras ahí estará. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, con esto damos cierre a este conversatorio. No es el último, vamos a seguir hablando como bien se dijo, vamos a estar alerta a, como siempre, a todos los procesos que se vayan dando de la mejor manera, y cada vez que tengamos duda o necesitemos expresar algo, se van a dar estos espacios de conversación, tanto para conocernos más como también para informar, y de la información nace el poder, y mujeres informadas es mucho mejor poder de decisión, así que abrir los espacios también para informar y no desinformar. Muchas gracias a todas, muchas gracias a quienes nos acompañaron por Facebook. Si no saludamos con todos los nombres, pedimos las disculpas, pero estuvimos leyendo todos sus comentarios. Muchísimas gracias y nos veremos en un próximo conversatorio.